Sí, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, preparé la presentación en 31 diapositivas, para ser exacto, y esta presentación es basada en las guías del 2009 de la Sociedad Norteamericana y la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica. ¿Okay? Primero tendríamos que empezar a definir qué es el reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Es la pregunta que siempre vamos a tener con los papás, que sí, porque eso es motivo de consulta bien frecuente. Mi niño vomita, tiene reflujo y si tiene que hacerse algún estudio o si tiene que tomar medicamentos. Entonces, primero la definición en esta guía, que están compuesta de la parte europea y norteamericana, pues se define como el paso del contenido gástrico al esófago con o sin regurgitación o vómito. Esto quiere decir si puede llegar hasta la cavidad oral o no. Hay que entender que es un proceso fisiológico normal que puede ocurrir en infantes saludables, en niños e incluso hasta en adultos. Y la mayoría de los episodios duran menos de 3 minutos, ocurren en el periodo postprandial en la mayoría de las veces y causan síntomas mínimos o pasan inadvertidos. Si hay alguna duda durante la práctica me pueden interrumpir y me la pueden hacer. La regurgitación es el paso del contenido gástrico hacia la faringe o boca y algunas veces es expulsado afuera de la boca, que eso es donde más a la mamá le preocupa, obviamente. El reflujo que puede pasar inadvertido o no llegar hasta que lo expulse el bebé por la boca, pues en ciertas ocasiones no genera tanta preocupación. Lo importante, y eso es la clave de todo, es que la regurgitación, bueno, uno tiene que diferenciar entre regurgitación y un vómito en proyectil, que eso es lo que más a los papás nos puede preocupar. La regurgitación es sin esfuerzo y, como lo acabo de decir, no es en proyectil, aunque algunas veces puede presentarse en proyectil y también nosotros tenemos que mantener la calma y pues no alarmarnos por esto mismo. Hay que acordarnos que los papás llegan, yo creo que el triple de estresados que a nosotros nos puede poner un bebé que tiene reflujo. Entonces, nosotros como pediatras, neonatólogos, igual ustedes como médicos familiares, tienen que mostrarse seguros ante los papás que llegan con esa preocupación y que muchas de las veces es el motivo de consulta, y no solo el motivo de consulta, sino el hecho de que ese paciente haya cambiado de médico, no solo 2, 3, sino puede ser el cuarto o el quinto doctor el que visita, y también eso es una presión que uno siente. Entonces, entre nosotros más sepamos diferenciar la regurgitación, que puede ser fisiológica y normal, tenemos también que descartar los problemas por enfermedad. La regurgitación ocurre a diario y lo más importante es esto, ocurre en 50% de los recién nacidos y en los recién nacidos en especial, ¿verdad? En los infantes menores de 3 meses. Este se va a resolver entre los 12 y los 14 meses por completo, pero también es importante que les vayamos diciendo a los papás que conforme el niño va madurando su sistema de maduración a nivel del esfínter esofágico inferior, que es el que se encuentra todavía muy inmaduro y por eso permite que se regrese a la leche, como lo vamos a mostrar más adelante. Algunas veces los episodios de reflujo desencadenan el vómito. Es una respuesta motora voluntaria y autonómica coordinada que causa la expulsión forzada del contenido gástrico a través de la boca. Probablemente se debe a la estimulación de los sensores faríngeos aferentes y ocurren lo más frecuente durante la relajación del esfínter esofágico inferior. Eso es lo que les acabo de decir. No se acompaña, es una relajación del esfínter que no va cuando el bebito está, digamos, en deglución, y esto permite que pase el contenido al esófago. Ya más raras veces los episodios ocurren cuando el esfínter esofágico inferior falla en la constricción por el aumento de la presión intraabdominal. Y aquí digo, no, a lo mejor no tendrá mucho que ver, pero sí es muy importante que tratemos de quitar la costumbre de los fajeros. Los fajeros siguen llegando al consultorio, importante cantidad de pacientes que llegan al consultorio y le ponen un fajero por la hernia yatal, la hernia umbilical que presenta el recién nacido, que todos sabemos que hasta el tercer año se le puede dar oportunidad, y es bueno explicarle a los papás que no deben de poner, obvio, ni monedas, ni caretas, ni
nada que apriete el abdomen, porque esto mismo aumenta la presión intraabdominal y obviamente puede ser eso la causa de que el niño esté con las regurgitaciones o el reflujo, ¿verdad? Ahora, la parte con respecto a cómo se define la enfermedad por reflujo gastroesofágico esto se presenta cuando el contenido del reflujo gástrico causa síntomas o complicaciones. El diagnóstico. En los infantes no hay síntomas o conjunto de síntomas que sean diagnóstico de la enfermedad por reflujo o que predigan la respuesta del tratamiento. Todavía no se puede lograr un síntoma en conjunto, va a ser muy variado y eso es lo difícil de esta patología. El estudio que puede ser útil para diagnosticar un reflujo es la pH-metría. Esto toma mucha importancia. La única desventaja de la pH-metría es que la pH-metría es un estudio que se coloca una sonda a través del esófago y tiene un transductor a nivel del esfínter esófago inferior y lo único es que mide el pH ácido, ¿ok? Entonces es un buen estudio, pero es una desventaja porque ya existe otro estudio que es pH-metría con impedanciometría, que ahorita vamos a mostrar la siguiente diapositiva, y en aquel sí muestra también, puede correlacionar los síntomas del bebé con reflujo no solo ácido, sino el alcalino. Entonces ese estudio es un poquito más fidedigno para poder diagnosticar reflujo. Y la pH-metría se queda un poco atrás porque nada más diagnostica el pH ácido, un pH por abajo del 4. ¿Okay? Como dice, válido para medir de manera cuantitativa la exposición al reflujo ácido con rangos de normalidad establecidos, menor de 4 es ácido, y la severidad del reflujo ácido no correlaciona con la severidad de los síntomas o complicaciones demostrables. Y este estudio, ya la pH-metría con impedancia intraluminal múltiple o impedanciometría, esta detecta los dos reflujos, es un poquito más específica, nos ayuda y la ventaja es que puedes correlacionar la intensidad del reflujo y los síntomas. ¿Okay? Es superior a la pH-metría como tal. Los estudios de motilidad está la manometría esofágica, ¿verdad? Aunque esta puede ser, la manometría esofágica puede ser anormal en pacientes con ERGE y tiene baja sensibilidad y especificidad para confirmar el diagnóstico y sobre todo para predecir la respuesta a la terapia médica o quirúrgica. Otra parte es, ya esto es a nivel de los gastroenterólogos, ellos tienen que hacer una biopsia y endoscopía de los pacientes que ya se muestran con anormalidades más adelante voy a mostrarles una diapositiva en donde diferenciamos entre el reflujo patológico y el reflujo fisiológico. Y en el caso de la biopsia en la endoscopía, las estrías en la mucosa esofágica distal es el hallazgo más confiable que puede evidenciar la esofagitis por reflujo. Entiéndase que si tenemos un estudio de endoscopía y biopsia y tenemos un hallazgo de esofagitis, pues bueno, es un niño que sí tiene evidencia clara de tener una enfermedad por reflujo. Nada más que puedes encontrar un paciente sí y que no tenga pérdida de peso o no tenga la no ganancia. Entonces eso también es lo que lo hace complicado. Los hallazgos histológicos como la eosinofilia, la hiperplasia vacilar, las extensiones epiteliales y espacios intercelulares dilatados solos o en combinación son insuficientes para el diagnóstico de la esofagitis. Y asimismo la ausencia de lo descrito anteriormente no descarta. Entonces la verdad parece un juego de palabras porque puedes tener la presencia de algunos datos, pero no puedes hacer el diagnóstico certero de la esofagitis. Esta es una imagen de las extensiones epiteliales hacia el tejido conectivo de la piel mucosa. Es lo morado, estas son las extensiones, y eso ya es por daño crónico al epitelio del esófago por el ácido. Bueno, este es una muy importante porque este es el estudio que más pedimos, ¿sí?, para el reflujo. Y la cuestión es que muchas de las veces, de manera errónea, queremos hacer un diagnóstico por el simple hecho de hacer un estudio varizado, una serie esófago gastrodenal
y el paciente te dice y es que regurgita y todo, y uno hace el estudio y no, se demostró que el reflujo llega hasta el tercio superior y ya das un diagnóstico y hasta a veces se quiere operar al paciente, y en verdad lo importante es saber que este no es un estudio útil para el diagnóstico, pero sí lo es para confirmar o descartar anormalidades anatómicas. ¿Ok? Eso sí es lo más importante. O sea, si uno tiene un paciente con un reflujo que nos preocupa, aunque ya más adelante vamos a diferenciar el fisiológico y el patológico, pero preocupa al paciente o están los papás muy preocupados, podemos, como parte inicial del abordaje de estudio, hacer un estudio con contraste varital y ahí poder descartar una normalidad anatómica. Eso es para lo que nos sirve. No nos sirve para diagnosticar ni predecir cómo nos va a ir en el reflujo. Eso es importantísimo. Estudios de medicina nuclear juegan un papel importante para el diagnóstico en aspiración en los pacientes que tienen síntomas respiratorios. Eso es otra parte. Paciente que tiene reflujo y que tiene problemas respiratorios, cuadros respiratorios repetitivos, pues sí podemos descartar que el bebé verdaderamente esté broncoaspirando, esté pasando contenido hacia el área pulmonar, y lo que podríamos hacer con un estudio de medicina nuclear. Otra vez, como parece broma, ¿verdad? Pero un estudio negativo no va a descartar la patología. Y no es recomendado de rutina y mucho menos para los recién nacidos. Entonces ahí estamos un poquito limitados nosotros para el periodo de recién nacido, que es el primer mes, incluso los primeros 3 meses. Este estudio completamente no tiene ninguna utilidad. Yo creo que ustedes mismos, esto aparentemente que es por las guías, ¿verdad? Guías norteamericanas y europeas, ellos recomiendan que esto no nos va a servir. En lo personal a mí no me ha tocado que para la enfermedad de reflujo o descartar reflujo se haya pedido un ultrasonido de esófago. Yo no le veo la utilidad, pero es bueno también aclararlo que por las guías no está recomendado para evaluar la enfermedad por reflujo. Ahora, la pregunta de los millones, ¿verdad? El paciente que llega con la queja del reflujo es un paciente que va, digamos, porque quiere llevarse a la casa medicamentos, que le van a quitar el reflujo como magia. Y esa es la parte en donde nosotros tenemos que poner la balanza y evaluar bien al paciente y definir si es un paciente que requiere o no de medicación, ¿verdad? La opinión de los expertos, según la guía, sugieren que los niños y los adolescentes, vamos a hablar aquí, quitar un poquito al recién nacido, los niños y los adolescentes con signos típicos, ellos justifican un tratamiento empírico con inhibidores de bomba de protones por 4 semanas. Y no hay evidencia de esto en los infantes con síntomas menos específicos. ¿Ok? Entonces, en la parte de los infantes, ellos no hablan de dar un uso con medicamentos. Entonces, esto no está tan perdida la idea, porque en verdad uno, como médico y el responsable del paciente que te llega a la consulta, tú tienes que definir si vas a tener que dar medicamentos o no. Por lo general ahí, y más adelante aparece que los inhibidores de bomba de protones no están recomendados en los niños menores de 1 año. Entonces al pediatra literalmente el primer año, y que es cuando más está la sintomatología del reflujo, pues digamos que te deja sin armas para utilizar los inhibidores de bomba de protones. En realidad, en mi punto de vista, yo no los uso. Los gastroenterólogos veo que tampoco lo usan en demasiada cantidad. Alguna vez lo han utilizado, pero usan más los anti-H2, o sea, los antiácidos H2. Ahorita vamos a hablar de eso también. Importante hacer la aclaración a los papás, que muchas de las veces es el mismo. Esto obviamente se ha visto más en los pacientes que son, digamos, en los papás que son papás por primera vez. Son papás que van a estar mucho más preocupados, y esto puede generar un estrés mayor y tener más sintomatología del reflujo. Ahora, los cambios del estilo de vida. Hay que siempre descartar ante una posibilidad de reflujo, ya descartando lo anatómico, tienes que ver la sensibilidad a las proteínas de la leche de vaca, porque esto es algo muy frecuente. Claro que nos ayuda
Uno como médico sabría que para diagnosticar una alergia a las proteínas de la leche de vaca existen de las tres manifestaciones más frecuentes, que las primeras son gastrointestinales, secundarias son piel y terceros son respiratorio. Entonces, para tener la sospecha, como dice ahí, sensibilidad a las proteínas de leche de vaca puede ser una causa inexplicada de llanto y vómito en infantes. Pero no quiere decir que el niño que tenga reflujo, si tú no encuentras ningún otro dato asociado, no quiere decir que le tengas que cambiar la leche o hacer un cambio a una parcialmente hidrolizada o una extensamente hidrolizada. Aunque aquí en la guía, si se fijan, lo está recomendando. La sensibilidad a la proteína de leche, cuando haces el diagnóstico y de manera inexplicada, se recomienda para los bebés con fórmula ofrecer una extensamente hidrolizada, y me llama mucho la atención porque ya las guías no te está diciendo una parcialmente hidrolizada, no es vete a la extensamente hidrolizada y ya cambia. Y otra, como ya aquí a lo mejor aventé un gol, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que ustedes sepan que existen también espesores de la leche, como la marca Humil, que ellos lo recomiendan. Si tienes al paciente que tiene reflujo e incluso cambiaste la leche y persiste con el reflujo, puedes espesar la leche. Ahora, la desventaja de cambiar a extensamente hidrolizada es que también es una leche que es mucho más, menos espesa, vamos a llamarlo así, y puedes seguir favoreciendo el reflujo. Por eso te recomiendan el uso del Gumil. Esto puede disminuir la regurgitación visible, pero no se puede medir la disminución de la frecuencia de los episodios de reflujo. Definitivamente no vas a poder saber si el visible, el no visible no lo vas a poder medir. Pero bueno, es lo importante que sepamos que las guías sí te están recomendando que cuando tienes una sospecha de una alergia a las proteínas, que puedas creer que está asociado y directamente con el reflujo, pues cambies a una extensamente hidrolizada, y si no mejora, puedes irte con un espesor de la leche. La terapia farmacológica que habíamos dicho. Los más utilizados son los supresores del ácido, los anti-H2, ¿verdad? Los potenciales efectos adversos, esto es otra parte importante. Han salido cada vez más artículos en donde el uso de estos medicamentos se asocian con esto: neumonías adquiridas en la comunidad e infecciones gastrointestinales. Y obvio, porque pues el estómago nos ayuda con el ácido a eliminar todas las bacterias que estemos ingiriendo, y así en los niños, en los infantes, en todos, igual en nosotros. Pero más en estos niños se ha visto que los efectos adversos de utilizar antiácidos así a manera discriminada, pues puede tener este problema. Entonces se debe de balancear el beneficio versus el efecto adverso. Entonces, parte importante ahí que nos compete a nosotros es, bueno, el niño tiene reflujo, tiene bajo peso, no tiene bajo peso, qué tanto tiene reflujo, y evaluar si le va a beneficiar una terapia con antiácidos. Estos son los antagonistas de los receptores de histamina. La cuestión es que también puede ocurrir taquifilaxis. La taquifilaxis está descrita como que el niño cada vez va a necesitar un poquito más de dosis, un poquito más. Tiene un mecanismo de acción rápida, y como los agentes Doppler se utilizan por razones de salud. Aquí en lo personal, esto ya es una opinión personal, las guías sí te dicen que los puedes usar, aunque te ponen los riesgos. En lo personal, entre menos usemos medicamentos para las cuestiones del reflujo, siempre y cuando hayamos descartado el proceso patológico, va a ser mejor. Entre más medicamentos usemos, va a ser más complicado. Ahora, las inhibidores de la bomba de protones son mejores que los antiácidos para el alivio de las bronquitis erosivas y síntomas que los antiácidos de histamina. Y ambos son mejores que placebo, se lo han demostrado las guías, pero ningún inhibidor de bomba de protones ha sido aprobado para el uso en menor de un año. Entonces esa parte es muy importante saber, que de manera indiscriminada no usemos los inhibidores de bomba de protones en menor de un año. Y la terapia con procinético, porque esa es otra también. Los procinéticos se utilizan para el alivio del reflujo. Los efectos adversos de los procinéticos disponibles se sobreponen a los beneficios del tratamiento con los mismos.
y no existe suficiente evidencia para justificar el uso rutinario, así es rutinario. Obvio que todo esto son guías, no estamos hablando de que esto es lo que se hace por todos los médicos, claro que no. En diferentes prácticas se utilizan los medicamentos, la clopramida, la cisaprida, pues si la FDA tiene prohibida completamente la cisaprida por lo del bloqueo del corazón, el QT. Entonces, en Estados Unidos antes te decían tienes que tomar el electrocardiograma antes de valorar el uso de cisaprida, y todos esos medicamentos están en esta guía, no te dan el aval para recomendar. Claro, como digo, son guías, no le pueden utilizar. La terapia quirúrgica, ¿cuándo se va a tener que operar al paciente? Se indica cuando hay una falla del tratamiento médico, dependencia de la terapia médica a largo plazo y cuando no hay adherencia al tratamiento médico o cuando ya hay muchos datos de aspiración pulmonar. Los pacientes con complicaciones respiratorias como asma o aspiraciones recurrentes parecen beneficiarse de la cirugía cuando la terapia médica falló y se requieren, según las guías, más estudios para confirmar esta aceleración. Pero eso lo dejamos para que el paciente que vamos a operar para el reflujo tiene que ser un paciente bien descrito, que tenga ya complicaciones de aspiración pulmonar, pues un paciente que ha tenido mucho tiempo y que no mejora. O que mejor demostrado que un paciente que tiene un reflujo en exceso, que no gane peso o que pierda peso. Entonces, esta es la parte así, como resumido. Lo más importante es que ellos describen el fisiológico versus el patológico. Entonces, siempre, esta va a ser nuestra primera pregunta cuando vamos a tener un paciente con reflujo, si van a ser infantes con regurgitación recurrente que provoca una complicación o que no la provoca. Entonces, si tú tienes, y ese es los pacientes que definen como el niño vomitón feliz o el happy spirit en Estados Unidos, pues así lo definen ellos. Entonces, infantes con regurgitación recurrente que no es complicado. Entonces, habitualmente, otra parte que hasta ahorita me estoy acordando, es importante ver el peso en el bebé. Muchas veces llegan los papás y te dicen, es que el niño vomita todo y que bruto. Entonces tú tienes que ver el peso al nacer del bebé, y nosotros como pediatras tenemos la obligación de saber que en una regla en general los primeros 4 meses van a aumentar 750 gramos por mes, los segundos 4 meses 500 y los terceros 4 meses 250. Y tú puedes hacer así un cálculo o igual irte con las curvas de las gráficas de peso y estar monitoreando su crecimiento. Obvio que si te llega un bebé que apenas tiene un mes de vida y nació con 3 kilos y te llega al consultorio al mes de vida que regresa la leche y pesa 1,5 kilos más, obviamente estás teniendo el diagnóstico de que lo estás sobrealimentando. Entonces ahí tú puedes actuar en explicarle nomás cómo le está dando de comer, cuántas veces le está dando de comer, y pues en general el bebé recién nacido come cada 3 horas, pero hay que ver también la cantidad que le dan, si le das seno materno, le complementa con fórmula, le da por fórmula, cuántas onzas le da. En general sabemos que es 1 onza por kilo, cada 3 horas el primer mes, después cambia a 5 tomas, y todo eso lo puedes plasmar tú y te vas a dar cuenta de una evidente sobrealimentación. Y obviamente a ese bebé no le vas a tener que hacer ningún estudio, vas a tener que educar a un papá a darle de comer como debe de comer, la cantidad que debe de comer, y por ahí puedes empezar. Y el reflujo patológico, ese sí es un bebé que tiene regurgitación recurrente y que no te gana peso. Esos sí son más estresantes, más preocupantes, y tienes que descartar. Ejemplo y patología frecuente que te llega a las 3 semanas, que es niño primogénito y que te vomita el proyectil, tienes que descartar que no sea una hipertrofia del píloro. Entonces, claro que ese es el típico niño que te vomita, después de vomitar te queda súper irritable, va a querer seguir comiendo y no gana peso, o se queda, o te puede perder peso incluso. Entonces, esta diapositiva creo que es de las más importantes, porque hay que diferenciar entre si el reflujo que estamos teniendo es fisiológico versus el patológico.
¿Qué pasa si llegas a tu consultorio paciente que no tiene ganancia de peso y tiene una exploración física normal? Pues tienes que hacer un historial de cómo está comiendo, qué está comiendo a lo mejor, y aunque no lo creamos, muchas veces te das cuenta que es que yo no le estoy dando de comer esto y solamente come 3 veces al día o 4 veces al día. Y bueno, tiene que estar un poquito la mamá más apegada, ¿sabes qué? Es que le toca esto. No, le estoy dando esto y estoy dando muchas más veces te tomas en el día, y tienes que organizar bien cómo debe de comer ese bebé, primero para ver por qué no está ganando peso. Y muchas de las veces en la pura exploración, en la pura historia clínica, pueden salir datos muy importantes que te pueden hacer no seguir estudiando el paciente. Pero un paciente que no tiene ganancia de peso y tiene una exploración física normal, es bien importante. Esto yo lo puse entre paréntesis y con subrayado, porque esto en la vida no lo recomiendo. Yo lo agrego porque yo pienso que no puedes pedir un estudio de orina sin pedir un cultivo de la mano, ¿no? Siempre es importantísimo que si vas a tomar una muestra, tengas un cultivo de la mano, porque si llegar a salir positivo, aprovecha si tienes toda la facilidad de antibióticos, en caso de tener un crecimiento por bacterias. Y te piden una biometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos. Esto es lo recomendado por la guía, ¿no? En un abordaje inicial del paciente que tiene no ganancia con exploración física normal. El manejo del paciente debe incluir 2 semanas de alimentación con proteína. Esto es lo que ya habíamos platicado, y estos recomiendan que cambies directamente, y aquí se me hace muy agresivo, hasta aminoácidos esenciales para descartar la alergia a la proteína. ¿Okay? Y educar a la mamá sobre la cantidad que debe comer. Lo están diciendo ellos mismos, porque ya vamos a platicar. Tienes que ser siempre en la historia clínica de cómo está comiendo, cuántas veces está comiendo, porque muchas veces el reflujo ahí lo vas a poder descartar. Y te das cuenta que a veces, pues, no sé, los doctores están con mucho trabajo, no le dan el tiempo a la paciente de que te explique cómo está comiendo, y ya vamos, si se quedó con la idea de que él debe comer casi todas, y eso de seguro lo han visto en la consulta. Tiene 2 meses el bebé, te lo traen súper grande. Oye, ¿cuántas veces come? Come igual cada 3 horas. Lo habíamos cambiado, no me digas. Y entonces, eso es un problema, porque hasta cierto punto a veces uno puede ser, digamos, el culpable si no le explicó al paciente. También ellos hacen aquí infantes con llanto inexplicable. Vuelven a poner en primer lugar la alergia a la proteína, que eso hay que siempre pensarlo, desórdenes neurológicos, constipación e infecciones del tracto urinario, ¿verdad? Y el manejo del paciente que tiene llanto inexplicablemente en 2 semanas con proteína extensamente realizada y educación conmigo. También viene la parte, y esta es en el mayor de 18 meses con regurgitación crónica o vómito. La regurgitación fisiológica, vómito episódico y regurgitación seguida de dilución del alimento regurgitado es frecuente en los infantes menores de 18, pero no es frecuente. Bueno, de aquí así me queda mucha duda, porque hace rato en las mismas guías, y yo la verdad, vemos que para el año mínimo el reflujo no es importante. Se me hace que pusieron muy alto rango, pero eso es lo que viene en la guía. Ellos dicen que hasta los 18. Si se presenta vómito, regurgitación crónica en un niño mayor de 18 meses, eso sí es algo importantísimo, y se tiene que hacer entrada, endoscopía del tracto gastrointestinal superior, impedanciometría, y también una serie con varios para descartar lo anatómico, porque no tendría por qué tener después de 18 meses de una regurgitación o vómitos crónicos, ¿no? Tenemos que descartar con esto algo obstructivo a nivel de el esófago de Barrett lo ponen como una complicación, aunque ocurre menos frecuente en los niños que en los adultos. Esto ya lo sabíamos. La supresión ácida es altamente recomendable, pero ya hablando específicamente de esta patología, y los estudios con calcimetría sirven para guiar el tratamiento y no es una indicación absoluta de cirugía. Esto es importantísimo que lo sepamos,
así como el hacer esa prueba gastroanal no nos va a decir diagnóstico, no nos va a medir pronóstico y no nos va a decir si el paciente requiere una cirugía, simplemente para descartar algo anatómico. Si el paciente presentara disfagia, adenofagia y rechazo de alimentos, hay que pensar en descartar anormalidades anatómicas probables de disfunción esofágica, anormalidades neurológicas o motoras, los órganos psicológicos y grandes, y se recomienda una serie para descartar algo anatómico como intestinos, endoscopia superior, si la exploración física y la historia no revela la causa. ¿Ok? Pacientes con ALTE. ¿Qué es el ALTE? El famosísimo ALTE. El famosísimo ALTE es por las siglas en inglés de Acute Life Threatening Event, que significa el evento potencialmente mortal, ¿verdad? Es el paciente que presenta un evento donde puede presentar cianosis, dejar de respirar, y muchas de las veces se asocia con el flujo, aunque ellos hablan que la mayoría de los pacientes no es la causa más frecuente. Sí hay casos en donde el ALTE va asociado con el flujo, pero no es la primera. ¿Okay? Y esto, lo más importante, el paciente que vas a abordar, lo vas a abordar primero con una impedanciometría. No le vas a hacer tachimetría. Impedanciometría sería lo recomendado como inicial, pero en combinación con una polisomnografía. ¿Okay? Hiperactividad respiratoria. En pacientes con asma y pirosis del flujo puede ser un factor contribuidor y no hay evidencia de que funcione el manejo empírico con inhibidores de bomba de control. La posición de Handicap es una distonía torsional espasmódica con arqueo de la espalda y postura opistotónica, especialmente incluyendo cuello y espalda. Son infrecuentes, pero muy específicas. Manifestación de la enfermedad por el flujo. Se resuelve con el tratamiento antirreflujo. Entonces sí es muy importante que si el paciente, y muchas veces los papás lo requieren, curvea la espalda como si le doliera algo, y eso puede ser ya que el paciente mismo te lo está definiendo. Y aquí te lo dice, digo, no es muy frecuente, pero sí es muy específico. Es un dato muy importante. Pacientes con riesgo aumentado de tener la enfermedad por el flujo, pacientes con obesidad, los operados de presión linfática, fibrosis, hernia nasal, los operados de acalasia y los demás. Y no sé si tengan alguna duda. A lo mejor fuimos rápidos. Bueno, yo tengo un comentario nada más. Desde lo que mencionaste, está muy bien con la crítica de la diapositiva más importante, el peso. Todo paciente que requeramos valorar en la consulta, si tiene una buena alimentación o una mala alimentación, es la ganancia de peso. Todo el niño que esté ganando peso no tiene mala alimentación. También lo vemos muy frecuente con las mamás que llegan a la consulta diciendo, es que el niño no quiere comer, vamos a darle una vitamina. Y el niño con un sobrepeso marcadito. Entonces, pues básicamente, pues esos son los comentarios que yo tenía así como me llevo muy importante de esta plática, como que vigilar el peso en todos los controles de niños sanos. ¿Alguna otra pregunta, duda? Sí. Buenas noches. Últimamente ha habido como que un auge en diagnosticar, en tener el diagnóstico de esto en los niños, ¿verdad? O sea, es muy frecuente que los niños tengan reflujo gastroesofágico o que así se los hagan saber a los padres de familia, pero ¿todos se tienen que medicar? No, tal como pusimos ahí, fíjate, el 50% de los niños van a tener reflujo. Eso es una gran cantidad de niños van a tener reflujo. ¿A quién vas a medicar? Pues primero tienes, antes que la medicación, como lo platiqué, primero tienes que hasta fungir como psicólogo ahí con los papás. Primero explicándoles, y como les dije, si tú te muestras bien seguro de que, a ver, si te refluye, te regurgita, pero no te vomita como el exorcista, ¿verdad? Entonces,
Si tú te muestras bien seguro, si tú demuestras a tu tranquilidad que tiene buena ganancia de peso, tal como lo hicimos, 750 gramos, 500, 750 en los periodos del primer año, y ves una exploración física normal y es una regurgitación, tú te muestras bien seguro y tú le das la tranquilidad a la mamá. Al tú darle esa tranquilidad, ella también va a estar más tranquila y debe de mejorar los síntomas. Es increíble, pero entre más estresados estén los papás, van a poner más nervioso incluso a los bebés y pueden presentar más síntomas de reflujo. Ahora, sobre medicación, yo en lo personal considero que no debemos de medicarlo hasta que no veas que ya hay mucho problema con la mamá o que veas que a lo mejor la mamá está más emproblemada. Y en lo personal, lo que nosotros hacemos como pediatras es en los pacientes que ya están más difíciles y que incluso pudiste haber dado un anti-H2 y no mejora, lo mandas con el gastroenterólogo y fuera de broma, van con el gastroenterólogo, les repite lo mismo, la consulta fue un poco más cara y regresan como si nada. Entonces, mucho tiene que ver la tranquilidad del papá. Claro, no vamos a pasar por alto alguna enfermedad anatómica o algo que pueda poner en riesgo. ¿Cómo vamos a estar seguros y tranquilos de que, doctor, ¿estás seguro que no estoy mal? Si tú tienes el aval de que el peso del niño va creciendo y desarrollándose adecuadamente, puedes estar muy tranquilo. Ahora, es lógico y siempre se lo explico a los papás. Tu bebé menor de 6 meses, ¿en qué posición está la mayor parte del tiempo? Acostado. Entonces, a partir del 6º mes empieza a disminuir el reflujo, porque a partir de incluso 3, 4 meses hay unos niños que ya quieren estar sentados y lo recuestan y se levantan. Entonces, dependiendo del niño, ya que toma una postura de sentado, va a tender a disminuir ese reflujo. Ya para el año, por eso las guías dicen de 12 a 14 meses, el reflujo ya es, bueno, ahí decía después de 18, pero había otro apartado que decía que para los 12, 14 ya no había reflujo. Y yo incluso me podría atrever a decirte que al 6º mes baja mucho, pero todavía 8º, 9º mes puedes encontrarte episodios de reflujo que no vamos a hacer algo más, siempre y cuando el crecimiento y el desarrollo de su bebé esté bien. Y en mi punto de vista, lo menos que puedas usar el medicamento sería lo mejor. Ahora, lo recomendado, pues te recomiendan los anti-H2, aunque te ponen el riesgo de las neumonías y los problemas gastrointestinales. Y los inhibidores de bomba de protones en menor de año no lo recomiendo. Sí, yo creo que la exposición es excelente, doctor, magnífica. Un comentario, la lactancia materna, podríamos considerar tiene cierto efecto, si no protector, al menos sí favorecedor de que disminuye la probabilidad de este problema, por un lado. Y la otra es, anteriormente se mencionaba el término de dispepsia transitoria del lactante. Probablemente tenga vigencia todavía, o sea, por lo que tú dices. Bueno, yo el diagnóstico como tal, yo no lo he visto ya la dispepsia del lactante, y en las guías no hablan así como tal de la dispepsia. Y para la dispepsia sí se manejaba siempre, digo, ustedes lo saben, el Ranicen siempre, aunque el Ranicen han estado estudiando y en los artículos sale que se encuentran estos efectos, por eso trata uno ya de no usarlos de manera rutinaria. Y sobre el seno materno, claro, aunque lo difícil a veces es que, bueno, el seno materno, ¿por qué nos va a disminuir el reflujo? Tienes que también meter otros factores incluso tienes que ver cómo la mamá lo alimenta cuando es por biberón, porque muchas veces la mamá que te lo pone y estás viendo que el biberón está caído así y la burbuja está acá y el niño está emitiendo mucho aire, muchas cosas, tienes tú que asegurarte que ella le dé bien. En cambio, el seno materno es un sello perfecto, la temperatura del seno, el apego de la mamá con el bebé, eso es otra cosa, y por lo general no ves que hay reflujo, ya te dicen, oye doctor, muy raro porque es que no repite cuando le doy pecho. Entonces, qué bueno que no repite, ya. Yo siempre lo notan mucho las mamás. ¿Alguna otra pregunta? La Facultad de la Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la dirección de su dirección de educación continua, otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Ochoa Tamés
por su participación como profesor con el tema de reflujo gastroesofágico en niños dentro de las sesiones académicas 2013 de la Sociedad Neolandesa de Residentes y Especialistas en Medicina Familiar, realizadas en el Auditorio 10 de la Facultad de Medicina de enero a diciembre de